Son las 20:08 y comenzamos la primera mitad de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya estamos comunicados por teléfono con Pablo Cañada, que es docente del área de gestión ambiental y del Departamento de Producción Animal de la FAUBA. Él va a profundizar en los feedlots, en las normativas vigentes y en el rol de los productores en su gestión sustentable. Hola Pablo, acá Santiago y Pablo, te saludamos, gracias por estar en Sobre la Tierra. Santiago, Pablo, buenas noches y buenas noches. Un saludo grande, ¿cómo están? Bien, che. Para arrancar la entrevista de una, te quiero preguntar, y sobre todo para que cuentes a la audiencia en general, ¿qué es la producción ganadera? ¿Qué son los feedlots? Los feedlots es lo que uno entiende como una ganadería intensiva, ¿sí? En realidad eso es el concepto general. En la Argentina tiene matices diferentes. Si uno piensa en la ganadería argentina, es una ganadería extensiva, es decir, son esas fotos que uno está acostumbrado a ver a las vacas en campos naturales y en campos extensos, solo que en la última etapa de la vida del animal, antes de que llegue el momento de industria, tiene un proceso más intensivo que es el engorde a corral, ¿sí? Y esos son aproximadamente entre un mínimo de 3 meses y un máximo de 5, en líneas generales, en contextos normales de producción, ¿sí? ¿Cuándo proliferó esto en Argentina, más o menos? La historia en la Argentina es muy particular, dado que venimos transitando en los últimos 30 años contextos muy diferentes para la producción de carne. Entonces, hemos tenido momentos, por ejemplo, en la década del 90, donde la producción a corral era de mucho más tiempo, es decir, esto que yo decía que son entre unos 3 a 5 meses, en ese momento llegaron a ser 8 o 9, es decir, tomó más lugar la producción intensiva a corral, sacándole espacio a la producción extensiva, es decir, el animal pasaba más tiempo de su vida en los corrales, momento coyuntural que duró menos de 10 años, y luego la producción volvió a estos ritmos de 3 a 5 meses a partir ya del año 2000, ¿sí? Yo podríamos decir que con todas las fluctuaciones de coyuntura que hemos pasado, ya sería como el modo normal de producción de la ganadería en Argentina, con pocos meses de terminación a corral. Tengo la sensación de que el surgimiento de los feedlots abrió como una nueva grieta en el país, porque parece que hay gente que dice, no, carne de pastizal, porque, bueno, y pones las razones que quieras, por el gusto que tiene o por lo que sea, y feedlot porque es más tierna o por lo que sea. ¿Vos qué opinás? Buenísimo el tema, Pablo. Recientemente el IPCBA está haciendo unas jornadas y está mostrando unas presentaciones muy buenas con respecto a esto, con respecto a la preferencia del consumidor del alimento carne, no del producto carne. Y si bien existe ese sabor o esa identificación de la carne con terminación pastoril, pensemos, ¿no?, que nuestros productos de novillo son el 80% de su vida es pastoril y los últimos meses son solamente en corral, ¿no? Yeah, claro. Que tienen influencia, no es que no lo tengan, sí. Pero es decir, si reemplazamos eso y hay sistemas que también terminan en pastura, les lleva más tiempo, no lo pueden hacer en forma tan eficiente de 3 a 5 meses, les lleva más tiempo, tiene otro sabor. El punto es que hoy los consumidores, llamémosle el consumidor normal en la Argentina, probablemente si le toca un corte de esa producción, no lo sentiría con tanto agrado, porque el gusto ya no es el normal, y el color, la coloración también es diferente. Tiene un color más oscuro, la parte roja, la parte carne, y la grasa tiene un color amarillo. Uno en la góndola hasta podría llegar a despreciarlo. Eso es porque cambió la preferencia del normal de la gente cuando ya tenemos muchos productos que terminan de una forma a corral, ¿no? Qué bueno, me encanta contar estas cosas, ¿no? Porque uno habla y por ahí no lo tiene tan claro, ¿viste? No, y es real. A ver, por ejemplo, Pablo, yo tengo el recuerdo de cuando yo tengo 46 años, tengo el recuerdo de ser chico y sentir un gusto más fuerte de la carne, pero si vos hoy me decís, en estos últimos 10, 15 años, si he comido carne terminada a pasto, y te diría que no, que casi seguro que todo lo que estamos comiendo, con seguridad, tiene que ver con una terminación a corral, ¿sí? Que le da esas características al paladar o al gusto. Claro. Con respecto a la cuestión de salud, nutrición, con respecto a la parte nutricional, es casi lo mismo. Obviamente la parte de producción pastoril tiene algunas componentes más de lo que tiene que ver con vitaminas y algunos minerales y unos carotenos que
tienen propiedades diferentes que podrían ser incluso referenciales para la salud humana, ¿sí? Pero claro, en línea general podríamos decir que son bastante similares. No habría, por decir una cosa, Pablo y Sebastián, no es que haya alguna cuestión de la terminación a corral que pueda llegar a ser perjudicial para la salud versus su sistema de terminación a pasto, ¿sí? perfecto. Pablo, ¿nos contarías un poco cómo es la actualidad de este sistema de producción que estabas contando? Sí, totalmente. Mira, la verdad que para la Argentina hoy los corrales, a mí me gusta hablar de corrales de feedlot organizados, ¿sí? Y los corrales de feedlot que son estratégicos. ¿Por qué digo organizados? Porque ya son unidades de negocio que se dedican como exclusivo a producir, a hacer encierres en corrales. Es decir, son sistemas productivos que ya son unidades de negocio per se. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que casi escapan a la coyuntura, es decir, son sistemas de negocio donde no pueden quedar vacíos, por ejemplo, ¿no? Porque es la única unidad de negocio que tiene esa empresa. Entonces, esos corrales tienen mucha eficiencia, mucho bienestar animal, mucha preocupación por el ambiente y se ocupan mucho del ambiente porque es parte de su negocio, que esos corrales sean, claro, llamémosle y pongámosle la etiqueta sostenibles. uh-huh, uh-huh. Después existen los corrales estratégicos, que de esos hay muchísimos en el país, que están articulados con las propias empresas ganaderas. Es decir, yo tengo mi sistema ganadero y depende, que hablando de cría y recría, uh-huh, o incluso solo recriadores, y que dependiendo la coyuntura, es decir, relaciones de precios que tenga el país o más o menos necesidad de un producto en un mercado de exportación, deciden utilizar un corral de engorde para acelerar el proceso o para terminar el animal de una forma. De esos hay un montón, pero tienen esta característica de estratégicos. Pueden ser que funcionen en un periodo y no funcionen en el otro. Y esto es una anécdota de la tesis y el trabajo que hicimos con la facultad. Los primeros 3 corrales que fuimos a visitar, en el momento que fuimos estaban vacíos. Entonces las tesistas decían, pero ¿cómo? Venimos a ver corrales para hacer un trabajo y están vacíos, ¿cómo puede ser? ¿No? Y bueno, son los estratégicos. Después, en las siguientes visitas fuimos a ver los corrales que yo digo organizados, que son unidades de negocio, y obviamente tenían su ocupación normal para ese momento. Claro. ¿Sí? Al inicio conversábamos acá con Pablo acerca de el desconocimiento general que hay de los feedlots, y me parece que algunas personas perciben que son actividades con mucho impacto ambiental. ¿Qué te parece? ¿Que eso es tan así o no? Mira, a ver, partiendo del concepto que obvio toda actividad humana tiene cierto grado de impacto en el ambiente, ¿no? O sea, positivo y negativo, de las dos cosas, ¿no? Uno puede decir, hacer acciones con un impacto positivo en el ambiente y acciones que tal vez no tengan el impacto positivo en el ambiente. Los corrales tienen, como todo, no son ni buenos ni malos, ¿sí? Si hablamos de los corrales organizados, como yo les decía que son unidades de negocio, hoy la preocupación y ocupación por el ambiente está en la agenda. Es decir, podemos decir que esas empresas, en los 5 temas más relevantes de su agenda está el ambiente, junto con el bienestar animal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El punto es, estas empresas, ¿con cuánto contexto se encuentran para poder desarrollar esas cuestiones ambientales y de bienestar animal? Y esto es un poco la razón del trabajo de investigación, de tesis, que se surgieron, porque una empresa puede tener muchas ganas de ocuparse del ambiente o del bienestar animal, pero si no tiene contexto normativo, podría ser una barrera enorme. Y eso hay muchas diferencias entre las provincias, por ejemplo. ¿Esos impactos ambientales dependen del contexto normativo? No, por ahí no dependen, pero pueden ser una barrera enorme. Claro. Por ejemplo, si una empresa necesita una certificación ambiental, en el caso de la provincia de Buenos Aires sería muy difícil de obtener. En el caso de la provincia de Córdoba sería mucho más fácil de obtener. ¿Por qué? Porque Córdoba tiene un marco normativo que indica cuáles son los requisitos ambientales que debe cumplir una actividad intensiva como un feedlot. Uh-huh. En cambio, en Buenos Aires no tenemos ese marco normativo, con lo cual es muy difícil de que una certificadora emita un certificado cuando una empresa no puede cumplir un marco normativo, ¿no? Eso es un temón en provincia de Buenos Aires. Claro. Toda buena práctica que necesitemos para certificar procesos en los sistemas productivos, el primer punto que deben cumplir es estar en regla o estar acordes al marco normativo. Y ahí con los corrales tenemos, tenemos una deuda grande, principalmente en provincia de Buenos Aires. Después,
uno dice, bueno, los gases de efecto invernadero, por ejemplo, son otros de los impactos que uno le atribuye a la ganadería, y ahí el feedlot es el mejor jugador. Si uno quiere tener menor impacto en la emisión de gases de efecto invernadero, el feedlot es el camino. Si yo tuviera que tomar una decisión única y exclusivamente con la variable de gases de efecto invernadero, tendría que llenar el país de feedlots. Obviamente sería una visión muy sesgada tomar una decisión de sistemas productivos solo con una variable, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa con los recursos hídricos, el recurso suelo, con los balances de nutrientes del sistema productivo? Porque los feedlots reciben mucho ingreso de nutrientes en forma de alimento, y eso obviamente estaría causando una extracción de nutrientes en los sistemas agrícolas, claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, uno sería muy sesgado tomar una decisión solo por una variable. Ahí es donde se empieza a poner más complejo la toma de decisiones y armar programas o planes estratégicos de producción, porque, bueno, el abanico de opciones ya empieza a ser más grande, ¿no? Recientemente colaboraste en 2 tesis en la facultad que abordan este tema. ¿Qué fue lo que estudiaron puntualmente? Mira, las tesis eran justamente abordar, había un paraguas de supuesto acerca del conocimiento de las normativas, ¿no? Bueno, ¿qué normativa tiene Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son las 3 provincias con mayor producción ganadera? Y entonces el supuesto es, bueno, existe un marco normativo, y las siguientes preguntas eran: ¿cuál es la distancia de cumplimiento de ese marco normativo que existe o no existe, y el conocimiento y la forma de aplicarlo, la forma de implementarlo en las empresas? Y bueno, y ahí se descubrió que, se analizó donde, si bien la provincia de Córdoba tiene todo el contexto para que las empresas puedan estar en conocimiento y cumplir el marco normativo, todavía queda un desafío o una brecha muy grande para que se implemente, ¿sí? Las empresas siguen viendo desafíos y barreras por los cuales todavía no pueden llegar a completarlo. Pero, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, en una jornada en el INTA Manfredi sobre residuos pecuarios, la provincia de Córdoba acaba de lanzar un programa de certificación de buenas prácticas ganaderas, y uno de los temas que atiende es específicamente ambiente en corrales de engorde. Entonces está haciendo acciones para decir, ya tengo el marco normativo, vamos a ver cómo hacemos para que se pueda cumplir mejor, cómo empezamos a implementarlo, ¿no? Esto contás es como si Córdoba estuviera adelantada en esto de la normativa y el tratamiento. Córdoba, y la regulación. Córdoba está, exactamente, Pablo, sí, Córdoba la verdad que está haciendo bien sus tareas. Son tareas de procesos y que llevan mucho tiempo, ¿no? Un marco normativo uno lo puede desarrollar y saca el boletín oficial, y de ahí a la implementación puede llevar realmente años, ¿sí? No es tan sencillo. Pero el primer paso es que exista ese marco normativo, porque si no es lo que nos pasa en Provincia de Buenos Aires. Existe una ley provincial que regula la actividad de feedlot, que como no fue bien aceptada por el sector productivo, sí, tuvo muchas controversias en el momento que se hizo esa ley, estamos hablando año 2016, no se reglamentó. Entonces, al no estar reglamentada, el instrumento no asigna quiénes son las autoridades competentes. Entonces, por ejemplo, algo que es obvio, el Ministerio de Ambiente sería la autoridad competente en las cuestiones ambientales, pero como no está el instrumento que lo designa, el Ministerio de Ambiente no puede actuar de oficio. Sí, obviamente puede actuar ante casos de denuncias o algún problema legal. Por defecto actúa el Ministerio de Ambiente, pero no por una cuestión normativa normal del proceso, ¿no? Claro. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, que era la otra provincia que se analizaba en las tesis, no cuenta con un marco normativo específico, pero tiene el beneficio de que lo puede generar, no como Buenos Aires, que generó un instrumento y no pudo terminar de implementarlo. Y es como que estuviera a mitad de camino, es decir, no lo tiene, pero en el caso de tenerlo, tiene la opción de pensarlo bien y en todo caso consultar, por ejemplo, a la provincia vecina, ¿no? ¿Estas 3 provincias las eligieron porque tienen alta densidad de feedlots o por alguna otra razón? Sí, Pablo, por la densidad de feedlot. Obviamente ganadería de cría hay en Corrientes hay un montón, y en el Chaco santiagueño también, pero claro, la verdad que todas esas producciones terminan bajando a las terminaciones en corrales en estas 3 provincias. Exacto. ¿Y en las 3 esta normativa está vinculada a evaluaciones de impacto? ¿Eso es opcional, es obligatorio? ¿Cómo es la normativa con eso? Bueno, ahí hay un temón, Sebastián, muy buena la pregunta, porque
estrictamente, y acá entramos en un concepto bien técnico, una evaluación de impacto ambiental, tal como nosotros la tratamos en la facultad, tenemos una materia específica de evaluación de impacto ambiental, es un instrumento que se utiliza para evaluar proyectos. Es decir, si una empresa tiene el proyecto de instalar un feedlot, debería hacer una evaluación de impacto ambiental para presentarle a las autoridades. ¿Por qué? O mejor dicho, el para qué necesitaría hacer eso. Porque en esa evaluación de impacto ambiental, la empresa estaría, como uno de los requisitos del estándar de preparar una evaluación de impacto ambiental, la empresa estaría necesitando presentar alternativas en cuanto a los criterios que va a utilizar, por ejemplo, de dónde implantar ese feedlot. Sí. O sea, si yo voy a poner este feedlot en tal lugar, ok, perfecto, tengo que tener pros y contras. Y además presentar 2 alternativas a las autoridades. Entonces las autoridades ayudan a tomar la decisión. Cuando los feedlots ya están instalados y están funcionando, la evaluación de impacto ambiental queda truncada, es decir, no se puede utilizar ese instrumento. Claro. Lamentablemente muchas veces se usa igual, pero la verdad es que no funcionaría usar ese instrumento. Y ahí, por ejemplo, Santa Fe, ante la carencia de un marco normativo específico, lo soluciona pidiendo una auditoría ambiental, que eso es más correcto en el sentido de una unidad funcional como un feedlot funcionando, ¿no? Dice, mira, preparemos una auditoría ambiental. ¿Qué significa una auditoría ambiental? Bueno, el feedlot ya está funcionando, entonces evaluemos cómo está el estado de situación y dónde necesita hacer mejoras, ¿sí? Entonces, eso realmente tiene dos cosas realmente importantes y benéficas. Le sirve a las autoridades, pero además le sirve a la empresa, porque si la empresa desconoce dónde tiene que hacer mejoras, ese instrumento le sirve. Córdoba, con su marco normativo, tiene los 2 instrumentos. Si el feedlot está funcionando, tiene que hacer una auditoría, y si es un proyecto, tiene que hacer una evaluación de impacto. En el caso de Buenos Aires, está trunco, no se sabe qué hacer. ¿Los productores cómo reaccionan a esto? Bueno, es una linda pregunta. Como les decía, los feedlot organizados, los que ya lo tienen como parte de su unidad de negocio, y acá hay un detalle que no conté, si uno dice, bueno, pero ¿cuántos feedlot organizados tenemos en el país? Sí. Y esto, en un intercambio, cuando hacíamos el diseño del proyecto para presentarlo, porque esto fue un proyecto que se financió con un fondo PIDAE de la UBA, le hice un llamado a un referente de la ganadería y colega de la facultad, Darío Colombato. Sí. Entonces le consulto, digo, Darío, de los que vos conocés y conozco yo, ¿cuántos feedlot hacemos de estas características? Y estamos hablando de no más de 15. Feedlot organizados en el país son menos de 15. Corrales estratégicos en las empresas hay muchísimos más, estamos hablando de miles. Sí. Incluso la Cámara Argentina de Feedlot tiene registrados muchísimos más de 15 feedlots, pero son muchos estratégicos, o que inician estratégicos y cada vez van mejorando su negocio, ¿no? Entonces, esos corrales o feedlots estratégicos en general conocen poco y nada de todos estos aspectos, tanto normativos como de impactos. Los organizados están muy al tanto de las 2 situaciones, de qué deberían estar cumpliendo y cómo deberían hacerlo, y los impactos y acciones que deberían estar tomando. Claro. ¿Sí? Y brevemente, ¿crees que existe solución entonces para estos problemas que detectaron? Sí, totalmente. Bueno, de hecho el programa, como les decía, me sorprendió la semana pasada encontrar que Córdoba ya está pensando en un pasito para empezar a hacer esa solución. La verdad que desarrollar marcos normativos específicos y acordes para un tema en particular tan enfocado en un tema, a veces cuesta mucho, pero no es que no haya, o sea, no hay que hacer ninguna investigación base ni se necesitan recursos extravagantes para hacer esto. Es muy sencillo. Lo que realmente sí hace falta, y ahí es donde cuesta mucho más, en el caso de un marco normativo hace falta muchos consensos, y en el caso de que los productores lo implementen hace falta mucha concientización. Que las 2 cosas dependen de culturas o procesos que son muy sociales, depende de las personas, y eso lleva tiempo. O sea, ahí realmente no es descubrir la pólvora, pero podría llevar mucho tiempo que eso sea una cuestión ya más de usos y costumbres. Y un detalle importante, sí, hay una componente generacional. Hoy, generaciones más jóvenes, 20, 30, que están ingresando en los mandos de las empresas, tienen prioridades en las agendas generalmente bastante diferentes, donde priorizan mucho más cuestiones ambientales a cuestiones del negocio a veces.
En una de las tesis mencionaba que habían desarrollado una especie de certificado de aptitud ambiental y te quería preguntar qué era eso y si habían logrado algún otro tipo de mecanismos que engrosen la normativa. Buenísimo, Sebastián. Mira, ese certificado de aptitud ambiental es lo siguiente, se desarrolló en ese marco de la tesis y se hizo un taller junto con productores y algunos actores locales de los municipios, de 3 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se desarrolló un instrumento, ¿sí?, validado por un pequeño núcleo de productores y, como les digo, 3 municipios, pero es un instrumento que arranca desde un lugar donde este instrumento le gustaría tenerlo a los productores y a las autoridades. Es decir, nosotros estamos buscando generar la reglamentación en Provincia de Buenos Aires de la ley o una modificatoria de la ley. Entonces, desde la Casa de Estudios decimos, ¿y qué podemos ayudar a esos actores políticos y tomadores de decisión en el caso de que tengan ganas de trabajar en esto? Y dijimos, si le acercamos un instrumento, ¿sí?, como ese certificado, que no es un certificado en realidad, lo que es un instrumento donde tanto productores y autoridades locales volcarían información cuasi empezando a cumplir la auditoría ambiental, es una cuestión informativa, donde tanto el productor como el tomador de decisión coincidieron en que todas esas 5 carillas, más o menos, entre 5 y 7 carillas, es toda una información que tanto la empresa y el tomador de decisión necesitarían para comenzar el proceso de generación del certificado ambiental. Es decir, si se reglamentara la ley y pudiéramos tomar este instrumento como iniciativa de diálogo, permitiría tener un certificado de aptitud ambiental en el final del proceso. Última para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo. Quería preguntarte si tenían pensado seguir esta línea de investigación y cómo. Sí, totalmente, tenemos pensado, estamos ahí viendo detalles y probablemente sean para el año que viene el lanzamiento. Primer punto sería solo en provincia de Buenos Aires, que es donde vimos mayor demanda, incluso por la forma de estructuración que tiene la provincia. El Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires ha delegado muchos de sus alcances a los municipios. Entonces los municipios nos han comentado de no tenemos instrumentos y no tenemos conocimiento de cómo hacer esto. Entonces dijimos, bueno, trabajemos con la provincia de Buenos Aires. Entonces la siguiente etapa es solo provincia de Buenos Aires y la idea es hacer un proceso y enriquecer este instrumento que ya arrancamos con más municipios y con la interacción del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por haber estado en el programa. Te esperamos prontito. No, por favor. Clarísimo, aparte, me encantó. Lo estamos viendo. Abrazo. Saludos.